Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. México está por estos días bajo la lupa de la comunidad internacional. Tienen una violencia que es cada vez peor, que está a punto de romper récords históricos. De otro lado, tienen una corrupción preocupante. Lo último que hemos visto es el escándalo de la interceptación a los teléfonos de periodistas y activistas sociales con esto del software Pegasus. Y como si todo esto fuera poco, pues Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda y del partido político Morena, parece puntear en las encuestas sobre intención de votos para las presidenciales que se vienen. Como ven, el panorama en México es bastante complicado. En nuestro podcast de hoy hablaremos de estos tres temas y en general pues de actualidad mexicana. Nuestros invitados de hoy son Sergio Mendiola, mexicano y miembro de México Libre, y Elena Toledo, periodista en el Pan Am Post, quien cubre la situación en México. Sergio, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Buenas, Vanessa. Bueno, Sergio, voy a empezar contigo. Quiero empezar preguntándote por la violencia, que es uno de los principales problemas que afronta México por estos días. ¿Cómo a eso? ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque la verdad es que parece que entre más pasa el tiempo, pues más empeora la situación, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, a ver, tiene una historia muy particular, espero no alargarme mucho con ella, pero lo importante de esto es que la violencia está en regiones específicas, está incrustada en regiones históricamente violentas, y por lo tanto hay lugares que presentan los mismos, digamos, tasas de homicidio similares a Europa Oriental, a Chile. O sea, en general lo que uno tiene que ver es la geografía política de la violencia. Varía dependiendo de cada región, ni siquiera de cada estado. Y está ligada evidentemente al tema del narcotráfico. Y yo quiero imaginar con esta, digamos, la forma en que opera este gobierno, en que ha sido bastante inmóvil y solo presentado ante la opinión pública determinados movimientos, pero se basa más bien en la campaña contraria a la que tuvo Calderón, que es de un partido distinto, que fue el confrontamiento abierto. En este caso ha sido más, digamos, hasta transigente en ciertos puntos, ¿no? Los escenarios particulares son la puerta de entrada más importante, que es Acapulco, ¿no? Acapulco, que es la segunda por ahora ciudad más violenta del mundo, después de Caracas y antes de San Pedro Sula. Tiene que ver específicamente con que es un puerto importante para el narcotráfico. De hecho, el gobernador interino que hubo entre Ángel Aguirre y el actual Héctor Astudillo, Ángel Aguirre renuncia o toma licencia por el caso Ayotzinapa, y queda este hombre, Rogelio Ortega, que es el enlace primordial de las FARC en México, como gobernador de Guerrero, ¿no? Tiene que ver más con ese tipo de cosas. Los fundadores igualmente de los cárteles más importantes, como el de Guadalajara o el de Sinaloa o el de Juárez, son todos sinaloenses. Esos son los sectores específicos, también Tamaulipas. Fuera de ello, México no presenta casos tan importantes. O sea, México en general está mucho más abajo en términos de tasas de homicidio que Brasil, que Puerto Rico, Colombia o Panamá, por ejemplo. Ok. Elena, buenos días y quería pues Buenos también días. pasarte la pregunta a ti. ¿Tú qué piensas de lo que está ocurriendo en cuanto a violencia en México y cómo crees que es, cómo evalúas, digamos, el trato que ha hecho el presidente acerca de este tema? Yo estoy muy de acuerdo con lo que Sergio ha expuesto. Yo estuve en México en enero, y cuando uno está ahí y se maneja en Ciudad de México, que es a donde muchos turistas llegan de inicio, seguramente, como a mí, les confronta mucho ver la realidad, que es muy distinta a la que se generaliza en la prensa hacia afuera, porque en realidad la violencia en México está focalizada y los focos, como dice Sergio, pues es donde es porque es tráfico de droga, porque es corredor,
Y esto yo lo aprendí muy bien cuando me tocó estudiar todo el caso de Ayotzinapa, de cómo es de importante todo ese sector por el tema de la amapola, del opio, y cómo va como bajando la estela de muerte, pues, toda la cadena de producción de droga. Y ahorita lo interesante que está pasando es la postura que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, que yo creo que nunca se había escuchado un gobierno que asumiera la responsabilidad conjunta por el tema de la droga, del narcotráfico. Ustedes la producen en México, pero en Estados Unidos la consumen. Entonces, yo creo que de ese trato, ahora que se reunió el presidente Trump con el presidente Peña Nieto, abordaron otra vez el tema de una corresponsabilidad en el ataque al crimen organizado. Entonces, ya con un apoyo genuino y con un apoyo consciente por parte del gobierno de Estados Unidos, podríamos tener mejores resultados. Tal vez el gobierno de Estados Unidos mete presión para que el gobierno de México accione de una manera efectiva, porque evidentemente no lo ha hecho. Ya se cree que los niveles de violencia en México pueden superar en este 2017 a los que se reportaron en el 2011, que había sido el año más violento de lo que se tuviera registro en ese país, y ahorita ya se cree que se podía lamentablemente llegar a superar. Entonces, sí, definitivamente ese empuje y ese soporte que pudiera dar el gobierno de Donald Trump, va a ser interesante ver cómo va la dinámica. Vale, Sergio, para acabar de redondear el tema, yo quisiera preguntarte, ¿tú ves con esa presión que de pronto está haciendo Trump alguna salida, o tú cuál crees que sería el camino que debería adoptar México para solucionar este problema, pues, de la violencia? Bueno, creo que el gran problema es que la vía que funciona no está realmente en las agendas, en ninguna de las agendas políticas. Uh-huh. O sea, sonará cliché, pero finalmente la legalización, ni siquiera del tráfico, sino de la producción. Uh-huh. Es decir, hay una ciudad en el norte de Guerrero que se llama Iguala, justamente donde sucedió el escenario de los 43, uh-huh, que se ha convertido en el mayor productor mundial de opiáceos. ¿Cómo vencer producción de opiáceos con las otras alternativas, que es volver a la producción de maíz o producción de frijol o cualquiera de las de los productos que se dan ahí? Es algo que no lo están viendo. Han habido pequeños avances en cuanto al tema de la marihuana, pero la marihuana ha dejado de ser el producto principal de este negocio. Ese es el primer paso. El segundo paso es qué se hace una vez que se tranquiliza el tema por producción. Estos grupos que están armados y que están tan bien organizados como para dominar pequeñas regiones, finalmente pueden tornar hacia cuál es el siguiente tipo, digamos, de recaudación, que es el secuestro o el robo armado, pues. Entonces, ahí es donde verdaderamente la tiene difícil el gobierno, porque a pesar de que puedan variar o que se pueda detener el tráfico, siguen habiendo las tecnologías sociales, pongámoslo, u organizativas, para seguir teniendo este problema. A lo que ha apostado el gobierno, y que me parece hasta cierto punto sano, es intentar no mover lo que no se necesita mover, que se vaya degradando solo, pues. Uh-huh. Ok, Elena, pasando a otro tema que está, digamos, en la mirada de todos cuando se habla de México, es la corrupción, que es otro de los grandes problemas que afronta ese país. El último escándalo es el de las chuzadas a periodistas y opositores. Hace poco el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de México se negó a solicitar información al gobierno federal respecto al uso del programa Pegasus, que era con el que se hacían las chuzadas e interceptaciones. El argumento que esta dependencia utilizó es que el espionaje no es un delito considerado dentro del catálogo de corrupción. Entonces, la pregunta es, ¿no va a pasar nada sobre eso? ¿No va a haber investigaciones ni capturados sobre ese tema? ¿Qué tan difícil es el problema de la corrupción en México?
Definitivamente que el tema de la corrupción en México y en Latinoamérica en general es profundo y es casi una epidemia, una cosa lleva a la otra. El tema del espionaje que ha vivido desde mi punto de vista es un tema bastante delicado, con muchos matices políticos, ideológicos, que hay que desmenuzarlo y hay que comprender mucho el contexto, porque a mí me pareció muy casual, entre comillas, escándalo haya salido en la primera plana del New York Times el mismo día que se instalaba la Asamblea General de la OEA en México, casualmente el mismo día. Y muchas personas de las que están involucradas y las que fueron presuntamente escuchadas también han tenido una línea política ideológica un poco cuestionable. Y eso no es que los hace, los que no los puedan escuchar o que sí los quieran escuchar, sino que también hay que ver un poco cómo se está manejando todo el tema de la prensa en este momento, de izquierda versus derecha, aunque a los liberales no nos gusta mucho usar esos términos, pero para diferenciar un poco para la audiencia en general. Entonces, habría que esperar a ver cómo va a desarrollar, porque es un tema súper profundo y casualmente ahora leía de que quieren expulsar a México de la Asociación de Gobiernos Abiertos, creo que se llama, y que le dan hasta agosto para que esclarezca todo y resuelva todo lo de la compra del software de Pegasus, cosa que no va a pasar, que no va a pasar, de aquí a agosto falta un mes. Entonces, la presión que se está haciendo, seguramente se lo hicieron, hay muchas pruebas muy contundentes, pero las vías que se están usando para trabajar ese tema y en este momento político que está viviendo México, que es tan complicado y que, como se vio antes de las elecciones, era una guerra sucia, nefasta, que no se sabía que sí, que no se sabía que sí estaba pasando y que no. Entonces, mi postura en lo personal, en el tema puntual de las escuchas, es dejar en un margen de duda, no sentenciar al gobierno y decir sí los escucharon, sino que esperar cómo va evolucionando, porque igual como se vio mucha manipulación en el tema de los 43 de Ayotzinapa, este tema podría tomar un tinte parecido, pero igual me gustaría que Sergio diera su punto de vista. Claro, Sergio, ¿cuál es tu punto sobre este caso y también pues en general sobre la corrupción que hay en México? Sobre este caso, más que nada, o sea, podemos darlo por cierto, podemos darlo por falso, pero finalmente, ¿hasta dónde va a proceder? Esto depende específicamente del PAN. Es decir, el gobierno tiene la suficiente fuerza legislativa como para hacer que estas cosas no necesariamente entren. El que define esto más bien es el PAN, que cuál va a ser su postura. Ahora, la cuestión aquí es, nos estamos ya acercando al periodo de elecciones, ¿no? Es otra vez una elección bastante complicada, bastante parecida a la de 2006, y va a comenzar, o ya comenzó, digo, las elecciones del Estado de México fueron exactamente el preámbulo para este proceso. Entonces, lo más probable es que sea un tema más bien ariete y que no proceda. Con respecto a eso. Y con respecto a la corrupción, el problema mayor es que, bueno, como cualquier país, como cualquier estado de tradición positiva, tenemos cantidad de leyes y no solo cantidad de leyes, sino el problema con las leyes secundarias y con muchas otras, con problemas específicamente jurídicos que no se han resuelto porque o no hay la voluntad legislativa o no hay la concentración suficiente. Se tuvo esta alianza ahora mismo y entonces tiene que pasar. Entonces, la corrupción es síntoma específico de la manía legislativa, pues. Entonces es muy difícil avanzar sobre eso. Es una de las agendas de la socialdemocracia en México.
Entonces, finalmente, si bien la socialdemocracia es una mayoría en México que no se pone de acuerdo, va a seguir siendo un tema a lo largo del tiempo. Entonces, finalmente, ¿qué se puede opinar sobre el tema de corrupción? Lo mismo que se va a tener que se va a ir opinando en todos los medios, que son socialdemócratas en su mayoría. Claro. Claro, bueno, ya para cerrar yo quisiera preguntarles por las elecciones presidenciales que ya se vienen, hasta donde supe no había fecha, si hay fecha me cuentan, si ya han dicho fecha. Elena, quiero preguntarte por cómo va Andrés Manuel López Obrador. Hace poco dio unas declaraciones desligándose de Venezuela, dijo que no conocía a Hugo Chávez, que no conoce a Maduro. ¿A qué está jugando Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo le está yendo en las encuestas? ¿Qué posibilidades tiene? Pues Andrés Manuel López Obrador está jugándose como la última carta en el tema de que no lo vinculen a Venezuela en este momento tan crítico que es como el pariente incómodo, ¿verdad? El régimen de Nicolás Maduro. Pero de todos es sabido que su postura es claramente inclinada a esa ideología. No sé si tan cruda y no sé si tan descabellada, pero sí lo es. De hecho, él lo ha dicho abiertamente sin ningún tema de que él es admirador de Fidel Castro. En las encuestas están bastante difusas porque algunas dan unos resultados y otras otros, pero está bastante cerca con Margarita Zavala del PAN. A veces Margarita Zavala está arriba, a veces él está abajo, 5 puntos, 2 puntos, o sea, es bastante, hay un margen ahí súper cerrado que le conviene a él más que a Zavala, pero en las elecciones de gobernador del Estado de México, Morena perdió la gobernatura, pero ganó mucho capital político y demostró que está bastante fuerte. Difícil de comprender para quienes estamos afuera porque está latente el tema de Venezuela y aún así salió bastante alto en las votaciones. Entonces, ahorita se viene... Creo que son en junio las elecciones presidenciales, si no me equivoco. No sé si hay fecha puntual. Pero ahorita se la van a jugar con todo y van a decir no soy ni papá de este y no conozco a amigo del otro. Pero al votante consciente, al votante informado y todo lo que va pasando en información no lo engaña. Así que todavía el PAN no define su candidato, tengo entendido que puede ser Margarita Zavala o puede ser el presidente del PAN, están con alianzas, entonces ahí todavía no estamos claros. Lo que está claro que va de candidato es López Obrador, de ahí los demás todavía el PRI tampoco se define y eso es. Sergio, tú como ya para cerrar, ¿tú cómo es la actuación de AMLO? ¿Qué tan peligroso lo ves? ¿Qué tan fuerte lo ves para las próximas elecciones? Y en general, pues, ¿cómo es ese clima electoral? Pues yo francamente antes de la elección del Estado de México lo veía bastante más débil que en otros momentos. Pero estas elecciones verdaderamente mostraron, puede ser dos cosas. Una, la fortaleza que tiene como... su discurso específico o el hartazgo con el PRI específicamente, puede ser eso, o puede ser que el PRI, y esto hay varios indicios de esto, esté bastante tenga problemas dentro de su estructura. La forma de estructurar el poder del PRI es había sido siempre a base sensitiva, y ahora ha entrado mucho elemento, digamos, profesional, ¿no? De encuestas, o sea, cosas que no le sirven generalmente al PRI porque no tiene ese poder específico. Totalmente de acuerdo, Elena, no ha salido los candidatos ni del PAN ni del PRI. Eso va a ser lo que defina cuál va a ser el destino de, o sea, las encuestas y todo eso, por supuesto que van a dar
mucha más fuerza a Andrés Manuel, porque no hay definido del otro lado, solo hay dos colores que elegir y muchas posibilidades de que sea, no sé, Moreno Valle en el PAN, Margarita Zavala en el PAN o Meade en el PRI, eso depende, pero hasta que no exista, todo va a dar resultado AMLO. Lo mismo pasó en 2006, que Calderón tardó mucho en ser destapado o en ganar, digamos, la interna del PAN, y entonces casi todas las encuestas y el sentimiento general daban el victorioso Andrés Manuel. Pero me preocupa bastante la pérdida de bases de tanto del PAN como del PRI por diferentes asuntos cada uno. El PAN está formulando junto con el PRD una coalición opositora a Andrés Manuel y al PRI, lo cual puede alienar bastante a la base panista y también a la base perredista. Entonces es complicada la situación ahorita. Sin embargo, hay lugares donde Andrés Manuel sigue sin existir políticamente. Eso da bastantes ánimos, digamos, para quienes nos encontramos en su contra. Pues. Claro, bueno, sí, esperemos que sea así y que todo esto de AMLO repuntando las encuestas sea solo porque no hay todavía candidatos definidos. Elena, muchas gracias por estar con nosotros. A vos siempre por la invitación, un gusto. Sergio, igual a ti, muchas gracias por estar hoy acá. Gracias a ti, Vanessa. Espero que hayan disfrutado esta entrevista y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts y todo nuestro material. Nos vemos en un próximo Pan en Podcast.